Tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a este canal de YouTube del Telerrecreo. No se les olvide darnos un like abajo, la campanita, piquen, escuchen esta cara de, esta la cara de, seguramente lo mandó Iberdrola, es periodista español, con esa carota de, en toda América Latina, que tiene que ver con el Sáhara Occidental. México, como bien sabe, reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática desde 1979. Fue el segundo país de América Latina que lo hizo después de Panamá. Y tiene mucho que ver, y es muy importante conocer la posición de México, porque es el país más poblado que reconoce a este Estado de soberanía limitada, que tiene un conflicto abierto con Marruecos y que además tiene varios rasgos culturales y de historia política común con México. Fue colonia española durante casi 100 años, es el único pueblo árabe que habla castellano junto con Guinea Ecuatorial y recientemente ha reavivido su conflicto porque, como bien sabe, hay una parte del territorio ocupada por Marruecos, hay una franja del territorio que controla efectivamente la República Saharaui y el Frente Polisario, y el Gobierno de México, históricamente, ya desde los 70, pasando por la administración del PAN, del PRI y ahora también con Morena, ha mantenido su reconocimiento internacional a esta república, se ha pronunciado en Naciones Unidas a favor del derecho de la autodeterminación, que es uno de los pilares de la política exterior mexicana, y más recientemente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del que México es miembro, ha reiterado ese principio. Usted, de hecho, en su toma de posesión también se reunió con el presidente Brahim Ghali, el homólogo saharaui, y la cuestión es, habiendo este conflicto, que es cierto que quizá no llena tantas portadas en una situación tan internacional tan convulsa, ¿cuál es la posición que tiene México y qué medidas va a tomar o ha tomado para garantizar ese derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui que usted ha defendido y que ha defendido todas las administraciones, pero esta última con especial énfasis? Muchas gracias. Pues es mantener la misma política de autodeterminación de los pueblos y la Secretaría de Relaciones Exteriores seguramente está atendiendo este asunto y si es necesario, pues México, por su política exterior, se va a pronunciar. Eso es lo que podemos decir. México es firme en su apoyo entonces a la causa saharaui. Sí, si ya se ha expresado desde los años 70, va a continuar con la misma política. Y en segundo lugar, presidente, aprovechando también que usted se va a reunir muy poco tiempo con Gabriel Boric, con el presidente Alberto Fernández, hay una tendencia en América Latina, con las últimas elecciones, con victorias de distintos gobiernos progresistas. México tiene una política exterior muy bien definida, clara incluso en la Constitución, que es un caso casi único en el mundo, con principios muy firmes, el de no intervención, respeto a la legalidad internacional, autodeterminación, etcétera. Pero, evidentemente, esos principios que también se han mantenido en el tiempo se han interpretado de manera muy distinta con los gobiernos del PRI, con los gobiernos del PAN y ahora con usted. Usted ha tenido una apuesta muy firme por la integración latinoamericana, lideró la CELAC, la presidencia pro tempore, que se la dejó a Alberto Fernández recientemente. Su administración se ha mostrado también muy crítica con la OEA, ha tenido posicionamientos duros por la posición de Estados Unidos en la región. Hemos visto recientemente iniciativas en la OEA precisamente respecto a Venezuela, también una posición asertiva hacia Nicaragua o Venezuela, que se han desmarcado otras posiciones, una condena muy recientemente, el viernes, respecto a Cuba también, de apoyo. Y la cuestión es, en primer lugar, ¿qué diferencia, pese a que se mantengan los mismos principios, su política exterior de la de gobiernos exteriores? Y en segundo lugar, esa apuesta por la integración, esa apuesta por garantizar una América Latina más unida, ¿cómo cree que se va a concretar o cómo cree que se va a recordar este gobierno de la Cuarta Transformación ahora y en sexenios venideros, si es que continúan, para garantizar ese sueño, esa meta que a día de hoy en América Latina sigue sin materializarse en toda su capacidad? Muchas gracias. Bueno, yo pienso que debe de procurarse el sueño de Bolívar, de la integración de nuestra América, como diría Martí, con el agregado de que tiene que ser la unión de todo el continente, incluyendo Canadá y Estados Unidos. Se tiene que buscar una integración económica, comercial,
política con respeto a las soberanías de los países. Ese es el planteamiento que tiene México. Pero eso va a significar un cambio también en la política, sobre todo de Estados Unidos, para con América Latina y con el Caribe. Han habido signos positivos, diría, otros no. Es positivo el que se haya reconocido sin dilación el triunfo del presidente Petro en Colombia. Es positivo el que se haya también reconocido el triunfo de Lula. Es positivo el que no tengan una actuación injerencista en el caso del Perú, porque se ve que ahí es más la alianza de derecha, el conservadurismo. Me da risa porque es la alianza Fujimori-Vargas Llosa. Ahí les recomiendo que lean el libro de Vargas Llosa que se llama Como pez en el agua, después de su elección, cuando enfrentó a Fujimori. Pero las vueltas que da la vida, cómo cambian las cosas. Pero no veo ahí injerencismo estadounidense. Es positivo también el que se estén reiniciando relaciones con Venezuela, de Estados Unidos con Venezuela. Es positivo el que, ya va como la quinta llamada, el que no se hayan pronunciado en contra, que no deberían de hacerlo, pero antes sí, actuaban así con mucho protagonismo, en el restablecimiento de relaciones de Colombia y Venezuela. Todo eso es muy positivo, desde luego la relación con nosotros de mucho respeto del presidente Trump y del presidente Biden, de los dos. Si acaso, bueno, no, quiero hablar de lo positivo porque hay elecciones mañana en Estados Unidos y mejor nos quedamos callados. Mañana hay elecciones que son muy importantes en Estados Unidos. Y entonces, pero bueno, regresando, yo pienso que es posible una integración completa. Así como surge la Comunidad Europea y luego se convierte en la Unión Europea, así, para toda América, como una región en el mundo que tiene mucho potencial y que tendría posibilidades para un desarrollo con justicia en beneficio de todos los pueblos, de todos los países, para que América no sea considerada o se le considere como un continente
de desigualdad, como desgraciadamente lo es, y de pobreza, ¿no? Entonces, sí podemos lograr esta unión, ¿no? Y ahora con el triunfo de Lula en Brasil, hay condiciones inmejorables. Lula es un gran dirigente, con mucho prestigio en los países de América Latina, del Caribe, del mundo. Además, lo quiere mucho el pueblo en Brasil, sobre todo la gente humilde, la gente pobre. Él gana la elección, yo se lo dije en una conversación que tuvimos, con el apoyo de los pobres, porque en clases medias y altas no le favoreció el voto, pero en la población pobre mayoritaria se votó por él, porque la gente humilde, pobre, es muy buena, es puro corazón y es muy agradecida. Yo aquí decía, cuando estábamos vacunando por la pandemia, llegaba una señora, o sea, con todo respeto lo digo también, o un señor, se bajaba de un carro del año y ahí hacían las colas y se atendía a todos, ¿no? Pero ella, desde que llegaba a hacer la cola, ya iba enojada, la cara dura. Ya la sentaban, le daban su ficha, seguía enojada. Ay, pero qué barbaridad, cómo tardan. Y tardaban 25, 30 minutos, 40, y ahí estaban todos, ¿eh? Con la paciencia que tienen los pobres, ¿no? Que solo ellos, su humildad. Y a la señora la vacunaban y todo. Ya ni gracias ni nada. La misma señora, nada más que humilde, o el señor humilde, una cara contenta, tranquila, ¿no? Y si les ofrecían a todos ahí que agua y eso, sí. Y ya le inyectaban, la vacunaban. Muchas gracias. Y a otras cosas que no puedo decir, que son religiosas, pero bendiciones. Muchas gracias. La otra señora o el otro señor, pues no me están haciendo ningún favor, son mis impuestos. Y me tienen que atender. No es así el pueblo raso, es otro. Entonces, no lo dejaron de querer a Lula. Hizo un buen gobierno, lo metieron injustamente a la cárcel
ya se pueden imaginar las campañas, ¿no?, en contra de él. Y sale, y ese pueblo de agradecido vuelve a votar por él. Porque también el pueblo sabe quién tiene amor por ellos y quién no, porque el pueblo no es tonto. Lo mismo pasó en Bolivia. Dan el golpe de Estado, quitan a Evo, sienten también los conservadores, racistas, porque ahí habría que agregar eso, de que ya pasó y vienen las elecciones, los indígenas de Bolivia calladitos, sin decir nada, evitaron la violencia, actuaron con muchísima inteligencia. No hubo derramamiento de sangre, no cayeron en la provocación, se confiaron los conservadores pensando, no, ya, porque también suele pasar que como manejan los medios de información, creen que ya tienen el control, que manejan los medios de comunicación, maneja la opinión pública. Así se decía antes, ¿no? Y convocan elecciones y ¡oh, sorpresa! Esos se quedaron calladitos, que los había ayudado el gobierno de Evo, porque fue el país con más crecimiento económico en 12, 14 años, y crecimiento económico con distribución de riqueza. Sacó de la pobreza a millones de mexicanos, de bolivianos. Y ahí está Luis Arias, Lucho, de nuevo. Entonces, la elección, esto es para los políticos jóvenes, es que no se puede llevar a cabo una transformación sin atender al pueblo para apoyarse en el pueblo y enfrentar los embates del conservadurismo. Esa es la lección. Si no se cuenta con el respaldo del pueblo, no se resiste. Y para contar con el respaldo del pueblo, ¿sí?, hay que considerar al pueblo como el principal actor de la vida pública, el principal actor de la vida pública, no a los periodistas, no a los intelectuales, no a los empresarios, no a los políticos, al pueblo. Y va uno a lo seguro. Como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, estamos por la integración de toda América y nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. No va a ser en Oaxaca, va a ser en la Ciudad de México. Por cuestiones logísticas. Va a ser 23, viene el presidente Bori,
24 viene el presidente Fernández. Estamos esperando una confirmación del presidente Lula, presidente electo. Viene el presidente de Ecuador, viene el presidente de Perú, el presidente de Colombia, pero es 23, 24 y 25. Usted precisamente llamó con su presidencia en la CELAC a reforzar esos lazos y tomó la iniciativa. Ese órgano, en un momento inmejorable, según usted, para la integración latinoamericana, ese impulso, ¿cuál es el organismo que debería de darlo? Porque usted apostó firmemente por la CELAC, se ha mantenido crítico con la OEA. ¿Cuál es la posición que tiene ahora mismo el Gobierno? Porque es cierto que ustedes participan en todos los foros, además es una política que tienen muy clara, pero usted apostó claramente por la CELAC y hubo muy buena sintonía política con un eje Argentina-México, ¿no?, que ahora parece que se ha ampliado, pero usted con el presidente Alberto Fernández lo dijo en su momento, había una apuesta muy clara por la CELAC. ¿Ese es el organismo por el que apuesta México para avanzar en el proceso de integración? Sí, y nos gustaría también que se reformara la OEA. ¿En qué dirección? Pues que se convierta en lo que debe ser, un organismo imparcial que ayude como árbitro, como juez auténtico, verdadero, en las diferencias que puedan presentarse en América, que no esté subordinado a ningún país, a ningún gobierno, que no sea un apéndice de ninguna hegemonía. Y por volver muy brevemente, que tampoco quiero abusar, ¿qué ha diferenciado si los principios de la política exterior mexicana son tan firmes? ¿No? Porque se puede escuchar a usted y a Vicente Fox decir los mismos principios en política internacional y han sido políticas internacionales distintas. ¿Qué cree usted que lo ha diferenciado? También que ibas. Pues, no, pero quiero decir, es realmente interesante para los que estudiamos y seguimos de cerca la política exterior mexicana, porque tiene unos principios muy firmes. Aplica el comes y te vas. Sencillamente. No, y de hecho solo hay que ver la política que usted tiene con Cuba. Quedó demostrado cuando la cumbre. Bien que iba. Dijimos, o vamos todos o México no participa, o no participa el presidente. Y el come si te vas es una vergüenza, es una afrenta a nuestra política exterior. ¿Cómo? Porque viene un presidente de Estados Unidos y no quiere reunirse con otro presidente o no quiere que esté presente otro presidente, el mexicano le dice a ese presidente incómodo, en este caso Fidel Castro, comandante Fidel Castro, comes y te vas, porque va a venir el otro y no quiere encontrarse contigo. Es una vergüenza. Pero no es Fox, no solo es Fox, porque también suele suceder que le echan la culpa al que da la cara, nada más, o al que habla. Pero ahí tenía a Castañeda junto a él, internacionalista, estudioso, académico, de altos vuelos. Casi le estaba soplando ahí lo que tenía que decirle. Yo no sé si la frase "come si te vas" es de Fox o se la sopló Castañeda.